mamá. Bienvenidos a Martes de Soy Mamá. Por fin lo logré, porque aunque es mi amiga la estuve persiguiendo mucho tiempo porque siempre está llena, lo cual habla pues de lo buena que es en lo que hace. Yo llegué con Cristina hace más o menos 7 años y medio. Les digo esto porque ustedes saben que yo no hablo y me cuesta trabajo hablar de temas de los que yo no soy testigo. Y yo aprendí a conocer mi cuerpo, aprendí cómo comer y empecé a ser mucho más feliz con mi aceptación, con mi cuerpo, con mi metabolismo, con todo, a raíz de que llegué con Cristina. Ya de eso años. Y bueno, Cristina y Médica Lima ha crecido a pasos agigantados, ¿no? Ahorita estamos en Médica Lima, de enfrente tengo OC Market, que ahorita les voy a contar un poco lo que es. Pero sobre todo me preguntan mucho, porque los leo siempre, acerca de la alimentación, acerca de la infertilidad, acerca de cómo como yo, y de pronto es difícil hablar de estos temas porque uno no les puede decir, pues yo como así, tú tienes que comer así, ¿no? Porque eso no se puede. Entonces, hoy tengo de invitada a Cristina Lima, que es la mejor en el tema, y quiero enfocarme en dos temas principalmente a mí. Ya sé lo que me vas a contestar, pero la gente que no te conoce, me interesa que escuche esta respuesta, que es con la primera pregunta que quiero empezar. ¿Qué impacto tiene la alimentación en el cuerpo humano, o sea, en el ser humano? Para mí, toda. ¿Ves? Todo. Absolutamente todo, porque ya no lo podemos enfocar solamente en un área, ¿no? Que es como, creo que hoy la población, la idea que tiene es que el impacto de la alimentación solamente es a nivel estético. O sea, si quieres adelgazar, si tienes celulitis y entonces cambiar la alimentación puede que te ayude. Si tienes ciertas condiciones en la piel, piensan que cambiar la alimentación te ayuda, pero siempre está muy enfocado en esta parte a nivel estético. Sí, de verme bien. De verme bien, ¿no? Y ya no significa eso. O sea, y tiene que ver más realidad. con sentirme bien para verme bien. Totalmente. Tiene que ver con salud. Ya no es una condición estética, o sea, tiene que ver con el enfoque a nivel integral de cómo me siento, no de cómo me veo en el espejo, sino de cómo me siento yo a nivel físico, a nivel mental, porque ya es una condición que está completamente correlacionada bajo estudios clínicos del comportamiento neurológico de una persona. O sea, ya está la asociación que existe en las personas que tienen problemas depresivos están 100% correlacionado de cómo come. Y hay personas que lo primero que te preguntarían es ¿cómo? O sea, me estás diciendo que mi depresión viene asociada a cómo como. Sí. Y que si cambio mi alimentación podría dejar mis medicamentos, por ejemplo. Sí, totalmente. O sea, evidentemente eso ya es irrefutable. O sea, esa es la realidad. Ya los estudios clínicos así lo predeterminan. Ya trabajamos a nivel psiquiatra. Yo trabajo y comparto mi trabajo con un psiquiatra que es argentino, que es el primer psiquiatra a nivel mundial que trata la parte neurológica del cuerpo y de retirar el comportamiento de la medicación a través de la alimentación. Es que literalmente somos lo que comemos. Fuerte. O sea, sí. Pero ¿sabes qué? Yo esa frase de somos lo que comemos, yo la intercambiaría por somos lo que logramos absorber. Claro. Somos Sí, porque puedes logramos. comer mil cosas, pero si no absorbes los minerales que tú necesitas además, porque Exacto. eso es una de las cosas que yo aprendí con Cristina. Sí, todos sabemos que las verduras son buenas, ¿no? O creemos que todas las frutas son buenas, o te dice lo que sea, y a lo mejor mi cuerpo necesita de más proteína o de más carbohidrato o ciertos minerales o ciertas vitaminas. Entonces es bien importante saber que cada cuerpo es distinto y cada cuerpo tiene necesidades distintas. Yo en este programa, como sabes que hablamos de la maternidad, evidentemente de los niños, lo hemos platicado tú y yo fuera de cámara. A mí me tiene aterrada la cantidad de infertilidad que hay
y lo fácil que se vuelve el medicar, ¿no? No digo que no exista quien lo necesita, porque evidentemente sí, pero me topo mucho con, ya estoy en tal tratamiento, ¿cuánto llevabas intentando? 2 meses. No, es que no estaba regular. ¿Qué? ¿No? Entonces, y claro, entonces el sistema endocrino, adiós. Y bueno, se va volviendo una bola de nieve. Y yo he visto que tú aquí has tratado casos muy cañones de infertilidad, que es de lo que más te llega, me lo has contado. ¿Cómo está relacionada la alimentación con este problema que hoy en día pues, se ve? Nosotros tenemos alrededor más o menos de 2 años trabajando con un proyecto de fertilidad y hormonas, el cual más o menos acabamos de sacar hace 6 meses al aire, o sea, 2 años trabajando con casos clínicos y desarrollando esta fusión con especialistas ginecológicos, como en este caso Jesús Luján, que tú conoces perfectamente. Es mi ginecólogo, ya se los hemos mencionado muchas veces. Y trabajamos en conjunto y íbamos observando, y son casos que hemos escrito y que poco a poco nos fuimos dando cuenta de que si interactuábamos en una cosa y otra teníamos mucho más beneficios y muy buenos resultados. Entonces a partir de ahí ahora sí creamos protocolos en conjunto y es eso, o sea, Jesús y todo el equipo de Jesús me hacen un diagnóstico visual, digamos, por dentro, que yo no puedo hacer, y me establecen un cuadro, un reporte clínico en donde me dicen, ok, Cris, esta persona se encuentra así, 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 no amerita llevar un procedimiento de asistencia. O sea, estoy casi completamente de acuerdo que un simple cambio en su estilo de vida, en la parte de suplementación necesaria y sus necesidades, puede pegar naturalmente. Y ahí entramos nosotros, y entramos en esta parte en donde ya hay estudios genéticos que predeterminan los niveles de absorción que tiene cada persona. Sí, es lo que me contabas el otro día. O sea, cómo naces, ya no tiene que ver como que si lo comas o no lo comas, o sea, tiene que ver con una condición genética de absorción. Entonces puede haber gente que después de cierto tiempo y de cierta edad, pues esa deficiencia empieza a traer problemas. Entonces ahí es donde dices, ok, vengo arrastrando con esa deficiencia desde hace muchos años y ahorita eso representa para mí un desbalance. Lo que las personas deben de entender es que la fase hormonal, vamos a hablar de las mujeres porque los hombres pues funcionan diferente, pero la fase hormonal de las mujeres está 100% regida por cómo funciona tu metabolismo. Exactamente. Y cómo funciona tu metabolismo enseña cómo va a funcionar tus hormonas. Entonces está correlacionado las dos partes. Entonces no las puedes separar jamás. Entonces la condición metabólica de una persona, por ejemplo, hay mucha gente que tiene resistencia a la insulina, es una condición metabólica. Y la resistencia a la insulina es una condición que está 100% correlacionada con el ovario poliquístico. Y si hay ovario poliquístico, entonces hay muchas personas que piensan que son infértiles debido al ovario poliquístico. Y la palabra infértil en ese aspecto está completamente mal indicada. No quiere decir que seas infértil con el ovario poliquístico, quiere decir que hay algo que puede detonar que sea más complicado. Pero son procesos inflamatorios a nivel hormonal que vienen por cómo se comporta tu metabolismo. Y la resistencia a la insulina pues tiene que ver con una condición de hábitos. Una persona que definitivamente no come bien o que come exceso de azúcar siempre va a estar predisponible a eso, una prediabetes, a resistencia a la insulina. Pero luego cosas a lo mejor no tan graves, pero por ejemplo cuando no te baja, ¿no? ¿Cuántos casos no hay en chavitas? Una menorrea que se presenta hoy en día es impresionante. Muchos casos, personas muy jóvenes, y lo más increíble aquí es que impresionantemente hay mucha gente que tiene menorrea y no habla de eso. Sí, es como, no me bajó en 5 meses. ¿Cómo? Ajá, exacto. ¿Cómo? ¿Y cómo no estás de mal humor? ¿Cómo quieres bajar de peso? ¿Cómo quieres sentirte bien? ¿Cómo no tienes estreñimiento? O sea, y de repente, no lo comunican, tampoco se checan, dicen, sí, wow. Bueno, pues igual me va a venir después. O cuando se quieren embarazar, ¿no? Que es lo que hablábamos un poco el otro día. Y cuando se quieren embarazar, entonces es cuando dicen, no, pues fíjate que tengo menorrea hace más un esto, año, más esto, más hace esto, 3 más meses, esto. Sí. Y entonces ahí empieza como el que, oye, espérame, ¿no? O sea, no está... O sea, la parte del ciclo natural de la mujer
no se está dando y por lo tanto entonces algo está mal a nivel hormonal, ¿no? Sacas perfiles hormonales y te das cuenta que pues, el estradiol, que el cortisol, que la progesterona, o sea, algo no está bien y entonces ahí te empiezas a dar cuenta que eso es tu problema del por qué no estás logrando embarazarte. Todas esas hormonas se regularizan a través del estilo de vida. Todas. Y es muy importante, menciona mucho Cristina la palabra estilo de vida y yo también la uso mucho porque a mí, por ejemplo, siempre me preguntan, ¿no? ¿Qué dietas haces? Yo no hago dietas. A mí me dices la palabra dieta y ya me empiezo a poner así, ¿no? O sea, porque entonces ya empiezo a pensar en la limitación. Lo que no se me antojaba, entonces amanezco y se me antoja todo el día. No, yo creo que obviamente hay casos donde te tienes que someter a un régimen más justo o quitando dependiendo las condiciones, pero cuando estás relativamente sano y lo que quieres es mantenerte en tu peso, sentirte bien, tener un buen metabolismo, es tener un buen estilo de vida. ¿A qué me refiero con esto? Que tus hábitos sean buenos. No alcohol, no cigarro, hacer deporte, comer bien. Esto no significa en tu vida darte un antojo de algo que ¿no? Pero sí hay cosas que no están en tu día a día. En mi casa, en mi vida, no existe el refresco, por ejemplo. No existe. O sea, no es que me lo dé porque ni siquiera es mi premio de cuando quiero romper. O cuando rompes, exacto. O sea, es para mí, no hay, porque realmente... a mí a veces me sorprende mucho y me desespera también, sobre todo con los niños, que ahorita vamos a entrar a ese tema. Antes, nuestras mamás, por ejemplo, a lo mejor no tenían acceso a toda esta información que tenemos hoy en día. También hay mucha y hay mucha falsa, ¿no? Por eso siempre es importante acercarse a profesionales que realmente sepan del tema. O distorsionada. Exacto. Pero con todo lo que ya sabemos hoy, ¿por qué se toma la decisión de darle un refresco a un niño, por ejemplo? ¿No? Ya sabemos, o sea, en verdad la información está, pero aún así hay como una negativa de pronto de hacer realmente estos cambios. Si me hubieras preguntado antes de ser mamá, te hubiera dicho por inconsciente, por irresponsable, no, por, pues, ya sabes, o sea, cualquier cantidad de cosas, y te hubiera refutado y te hubiera dicho por mala mamá. No, porque tampoco los puedes aislar del mundo. O sea, es que esa es la realidad. Hoy que soy mamá te puedo decir que es algo multifactorial. Por ejemplo, reconozco los nervios de una mamá de un niño que no come, por ejemplo, hoy, ¿no? Y que me dice, es que si no le doy el cereal, no comen todo el día. ¿Qué hago? O sea, dime qué hago. Yo no se lo quiero dar, pero es lo único que come. Pero si no conoce el cereal, no quiere el cereal. Exacto. Pero está la fase del miedo en las mamás, definitivamente. La desesperación. La desesperación, pero también está la otra parte de comportamiento, ¿no? En donde, ¿qué tan paciente eres? ¿Qué tanto tiempo tienes? Si de verdad... estás en un momento en donde estás entre trabajo y el niño está gritando y tú no sé, y lo único que con lo que lo calmas es, por ejemplo, la tele, ¿no? Y creo que la tele empieza a entrar también en cómo le das el alimento, o sea, es la realidad, ¿no? Entonces de repente si no está gritando ¡ah! Porque ya probó porque alguien porque el alguien familiar le dio se lo dio y y entonces es la única manera en la que sientes de que el niño se va a quedar tranquilo. Hoy lo entiendo y te podría decir, bueno, pero no lo justifico. Pero es que México, ¿en qué nivel de obesidad infantil está? O sea, es algo aterrador. Totalmente aterrador. ¿Hay bebés obesos? Totalmente. Y entonces, te digo, si me haces preguntas antes de que fuera mamá, creo que hay cosas que hoy cambié. Claro. Mi perspectiva cambió mucho. Sí, uno se vuelve más flexible porque también entiendes muchas cosas. Pero jamás las voy a justificar. Jamás. Porque no una es vez más, es lo mismo que decía sea, en un adulto, ¿no? En mi caso, hablando de mi caso como mamá, en mi casa, Lua procuro que coma dentro de mi estilo de vida equilibrado, siempre come en su lugar de comer, nunca come delante de la televisión, ¿no? Porque yo sí creo en las rutinas y en los hábitos, ¿no? Entonces es un poco lo que decías. Lua come muy bien y sí es una niña que a lo mejor le pones una caja de cereal, no la conoce, y le pones una fresa y te va a agarrar la fresa, porque es lo que conoce, o sea, yo lo he comprobado. Sí. Pero también, si va a una fiestita infantil, o si está en el recreo y hacen el picnic, y quiere la papa, y quiere lo come, ¿no? Ahí es donde uno creo que entra esa flexibilidad, pero
es lo mismo en los adultos, ¿no? Es que nunca en tu vida vas a tomar una gota o nunca en tu vida vas a... Sí, pero tu día a día, ¿cuál es? En la mesa de tu casa, ¿qué se come? Creo que ahí es donde entra la parte educacional, ¿no? O sea, mucha gente me pregunta a mí, ¿qué vas a hacer cuando Rogelio esté solo? O sea, ¿qué vas a hacer cuando Rogelio vaya a una fiesta? ¿Qué vas a hacer cuando Rogelio no puedas controlarlo, ¿no? Y entonces mi respuesta siempre ha sido, creo que mi función como mamá y mi responsabilidad como mamá, primero es ser ejemplo. O sea, nunca vas a poder educar a un hijo e intentar intentar que no haga algo si tú no lo cómete haces. La fruta Y tú tomándote acá o sea, obviamente eso no, o sea, no. Como todo, o sea, no es solo la alimentación. No, bueno, en todo. Si eres alguien que hace deporte y te ven haciendo hacer deporte. O sea, acuérdate que pues al final los niños, o sea, si le gritas al de al lado, ¿no? sí, 100%. Entonces, eso creo que es lo primero. O sea, si de verdad pretendes cuidar la salud de tu hijo, pues cuídate a ti primero. O sea, esa es la realidad. Eso creo que le acabas de dar en el clavo de... Cuídate tú primero, sé ejemplo y después, pues congruencia total, pero siento que definitivamente cuando me hacen esa pregunta siempre les contesto lo mismo. Mi responsabilidad es educar y enseñar. Yo siempre le voy a enseñar que sí y que no. Y ya él va a decidir. Y ya después creo que como se forja esa persona es la decisión que va a tomar. Yo hoy he visto a mi hijo en áreas recreativas de niños y niños con chucherías y demás, llegar a acercarse a Rogelio con una chuchería y él hacer esto de expresivamente como, o mirar a quien esté con él o a mí o a quien esté y así como... extraño, ¿no? O sea, como... Sí, porque no le es familiar. Y no tiene que ver con que, ay, qué sufrimiento. ¿Por qué? ¿Cuál sufrimiento? Si mi hijo ve las frutas y, o sea, y las devora y ese es su mayor placer. Creo que no existe un sufrimiento donde, o sea, la interacción emocional no tiene que estar asociada con el sabor de un paladar. Ahí hay que ahí hay un tema, ¿no? Y ahí empiezan muchísimas veces los problemas alimenticios, ya yéndonos, es cuando tienes una relación con la comida emocional. Eso no tiene por qué pasar, es una condición emocional. Entonces, si tú desde pequeño tratas de recompensar alguna actuación de tu hijo a través de la comida, pues va a crecer así, va a crecer emocionalmente atraído por las condiciones de recompensa. Sea la comida o sean los juguetes, o sea, puede ser cualquier cosa, o sea, la parte material, la parte de las comidas y muchas cosas. Entonces, el punto número uno es que necesitamos ser ejemplo y es imposible ser ejemplo si tú no lo practicas, ¿no? O sea, yo veo hoy en día familias completas donde mamás y papás muy preocupados por cómo se sienten sus hijos, pero cuando los interrogo a ellos... Ahorita vamos a seguir con este tema. ¿No? Lloran porque al final dicen, sí, la culpa la tengo yo. Claro. Es tanta información y tantas preguntas las que tengo para Cristina que voy a dividir este programa en dos, así que no se despeguen el próximo martes.